de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobaron la reglamentación para el uso medicinal del cannabis. Este uso medicinal va a permitirle que aquellas personas que necesitan utilizarlo no terminen en el mercado negro y coloca también la discusión del cannabis en la Argentina a otro nivel, al nivel de países del primer mundo, incluso que ya se viene dando desde hace muchísimos años. Es una buena noticia en nivel también de cómo modernizar las discusiones y qué es lo que sucede con la estigmatización que tiene la planta de cannabis en nuestro país. Pero las noticias duran poco. La verdad que después las noticias económicas empezaron a dar vuelta y tapó toda esta situación que se dio en la Argentina como un avance, porque lo que avanzó también y lo que subió, les diría yo, es la inflación. Se conoció la inflación de octubre en un 3,8% y otra cosa que picó en punta es el dólar blue con segundo día consecutivo. En todo este entorno está la misión del Fondo Monetario Internacional. La pregunta es si vuelve la incertidumbre en la economía. Ya estamos con todo el equipo de Hoy Nos Toca para el análisis. Arrancamos con la economía, que fueron las noticias que realmente dieron vuelta al panorama de la discusión pública en la tarde del día de hoy. Aumentó, bueno, se esperaba que dé un aumento octubre de 3,8, no sé si de 3,8, pero sí un aumento, ¿no? Claro, exactamente. Sí, en este país del cual siempre hablamos, en Loop, vuelve a la palestra el tema de la inflación, porque el gobierno de Alberto Fernández anota la mayor suba mensual desde que asumió. Este mes que finalizó, el mes de octubre, fue del 3,8% la inflación y hay datos dentro de este indicador que preocupan porque, por ejemplo, alimentos y bebidas sigue por encima del promedio general de inflación, subió un 4,8% este mes y si pueden ver en la placa que también calzados y prendas de vestir subió muy por encima del promedio, 6,2%, equipamientos para el hogar, 4,5% y transporte fue otro de los indicadores, otra de las variables que subió por encima de la inflación general. Lo que preocupa también es que si miramos cuánto vienen subiendo los precios en el año, que es en torno al 27% en los primeros 10 meses del año, también alimentos y bebidas, que golpea, digamos, en la línea de flotación de la clase media argentina, también sube por encima del promedio. Y esto, además, genera dudas porque cambia la tendencia, digamos, o se acelera la inflación, mejor dicho, a partir de esta suba del 3,8%, porque recordemos que tanto tarifas como todo lo que tiene que ver con combustibles está frenado con el famoso congelamiento de precios. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, todo lo que es servicios públicos en los primeros 10 meses del año solo subió un 11%. Claro. Es un tema a tener muy en cuenta. Me imagino que obedece también a varias variables, ¿no? Entre la reactivación de la economía por la pandemia de coronavirus, como también por las semanas que hubo de aumento de dólar blue. Yo siempre desde este espacio insisto en que tiene incidencia en los precios que después se miden y en los precios en los que cada una de nuestra economía real tiene que enfrentar. Exacto, en solo 2 días el dólar blue de alguna manera recuperó gran parte de la caída de aquel récord de 195 pesos, subió 18 pesos en solo 2 jornadas y esto también genera alarmas porque hay un claro cambio de tendencia después de más de 2 semanas de baja, una suba muy importante el día de ayer y hoy nuevamente al alza, 167 pesos el dólar blue, que incide indirectamente en los precios porque sabemos que los formadores de precios, sobre todo las pymes, miran de reojo qué pasa con este dólar. Lo cierto es que también todo esto se da en el marco de la visita del Fondo Monetario Internacional y hubo una carta de apoyo por parte de sindicatos y algunos empresarios que dan el visto bueno del acuerdo que está llevando adelante el ministro de Hacienda, Martín Guzmán, con los enviados del Fondo Monetario. Ahí aparecen
todo tipo de empresarios en realidad, Hay no todos. una especie de acuerdo tácito, ¿no? De tratar de apoyar al gobierno en esta situación de reestructuración de la deuda y de hacerla sostenible, que es lo que viene marcando Martín Guzmán desde el inicio de su gestión. Y ahí hay un punto central. Me parece que los mensajes que envió Martín Guzmán de, por ejemplo, no renovar el IFE y hablar de un déficit menor al que había enviado inicialmente en el presupuesto, es una señal para los empresarios sobre todo, y entre los firmantes están, por ejemplo, Daniel Herrero de Toyota, que es una de las automotrices más importantes del país, la que más exporta, y otros empresarios de rubros disímiles, como por ejemplo los laboratorios, aparece el dueño de Richmond, aparece también uno de los accionistas de Globant, pero paradójicamente no Martín Migoya, que es el que en su momento participaba de este famoso chat de empresarios que apoyaban al otro candidato en su momento, Mauricio Macri, y en este caso el que aparece como firmante de esta carta, si bien es otro de los socios de Globant, es Humarán, que es otro de los socios de esta firma tecnológica, que es la segunda empresa más valiosa de la Argentina. Y también, como te decía, algunos sindicatos que pusieron también la firma. El gobierno nacional tiene que atender en forma paralela, ¿no? Dos caminos de la economía. Por un lado, toda la negociación con la actual misión del Fondo Monetario Internacional y por el otro lado, la economía de la Argentina de puertas para adentro. La verdad que haber dicho de que el IFE 4 no se iba a implementar puso en alerta incluso varios de los sectores que realmente lo necesitan. Son sectores postergados, esto también hay que decirlo, por la pandemia, que se han quedado sin ningún tipo de sustento. Por eso hoy rápidamente el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, salió a decir que van a ser atendidos con otro tipo de planes. Sí, Nicolás, vos querías decir algo. Sí, lo que charlábamos con Facundo antes de salir al aire, y es que uno de los gestos que tuvieron de forma prácticamente involuntaria, entre comillas, ¿no? Desde diputados, es el empantanamiento que hubo al impuesto a las grandes fortunas, dado que los tres argumentos que tenía ese impuesto, los tres argumentos con el cual impulsaban ese impuesto era: había que costear el IFE, había que costear las ATPs y había que costear la actualización del sistema sanitario ante un posible colapso del sistema, valga la redundancia, en medio de la pandemia. Pasó el pico de la pandemia, no hubo colapso del sistema sanitario. El gobierno anuncia que se levantan las IFE y no se pagan más ATP, entonces se cayeron los argumentos del proyecto de ley a las grandes fortunas, y encima Carlos Acuña, no cualquier sindicalista, uno de los líderes de la CGT más cercano a Massa, que es el presidente de la Cámara de Diputados, es quien termina suscribiendo esta carta. O sea, es todo un gesto. El martes hay fecha para que se discuta en diputados, el impuesto a la riqueza. Vamos a ver cómo sale. Agrego algo. Alberto Fernández hizo declaraciones en Radio con Vos hoy a la tarde, desde su aislamiento en Olivos, y dijo que no va a haber IFE, pero va a haber una suerte de beneficio igual. Sí, sí, para otros los programas por sociales, eso, que es lo que dijo Daniel Arroyo, lo que yo venía está mencionando diciendo que recién. Como porque la verdad que fue un golpe. Porque además están muy preocupados varios sectores, los gremios, lo que vos venías diciendo, y tienen miedo de que a fin de año, sin el IFE, el tema de los jubilados, bueno, haya algún tipo de revuelta social, ¿eh? Hay bueno, miedo, siempre noviembre, diciembre trae este tipo de tensiones sociales por lo que se da. También fue un año muy especial, muy difícil. Por eso yo hablaba de este doble camino que tiene que atender el gobierno nacional. El Fondo Monetario, por un lado, que exige en algún punto ciertos ajustes que el gobierno tiene que empezar a mostrar, por lo menos para ver cómo se dan las negociaciones. Algo de lo que está pendiente también Martín Guzmán es del presupuesto del año que viene, del 2021. Así es. Ya estamos mareados. Ya pienso. Es que este año no contó. Bueno, no sé, o contó por varios. Bueno, la realidad es que justo cuando está de visita en la misión del Fondo Monetario Internacional, el Senado no pudo sancionar la ley de presupuesto hoy. ¿Por qué, Diana? La realidad es que lo que pasó fue un error técnico, así lo calificaron. Cristina Kirchner, como presidenta del cuerpo, lo frenó y lo envió a la Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados, que le había dado media sanción el 29 de octubre, para que lo solucione. Digamos, en realidad ellos lo solucionaron y la Cámara de Origen tiene que votarlo. ¿Cuál fue el error técnico? Bueno, no estaban en la versión digital las
las planillas anexas al proyecto en donde se describían las obras correspondientes a las provincias para el año que viene y que tiene que financiar el gobierno nacional. Obra pública estamos hablando. Obra pública. Sí estaban en la versión papel, pero no en la versión digital. Y según lo que explicaban en el Senado, no se podía votar de esa manera porque se corría el riesgo de que después legalmente haya algún tipo de conflicto y no era garantía además de que las provincias después reciban ese dinero. Con lo cual se remitió de nuevo a la Cámara Baja. Algunos opositores que no conocen mucho el reglamento, ahí generaron algunas suspicacias diciendo, pero ¿habrá sido esto? ¿No querrán modificar impuestos, una trampita, el oficialismo, cuando vaya a diputados? No, porque la realidad es que no pueden hacer eso. Lo que puede hacer la Cámara de Origen es insistir en la sanción original del 29 de octubre o aceptar la modificación que viene del Senado y ratificarla, como en este caso va a ser enmendar el error, pero no puede hacer nuevas modificaciones. Julia Segoviano es economista. Esta noche vamos a analizar con ella toda la situación económica. Julia, buenas noches. Gracias por atendernos. Hola Diana, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, nos gustaría saber en un principio hablar de la inflación. Se conoció esta inflación del 3,8% y me gustaría saber en tu análisis a qué obedece. Hablábamos un poco de la reactivación de la economía después del parate por la pandemia, otro poco por esas semanas imparables de aumento de dólar blue y seguramente alguna que otra alternativa. Sí, sí, tal cual. Yo creo que, bueno, en octubre se dio una combinación de factores, en parte un poco los que estabas mencionando, una reactivación de la actividad. Primero contar, bueno, qué fue lo que más creció, digamos, dentro del índice de inflación en octubre, que fue, bueno, dentro de las categorías fue prendas de vestir, pero en realidad el dato más llamativo del dato de hoy fue alimentos y bebidas. Yo no sé si ustedes me escuchan bien, yo los escucho muy mal. Nosotros estamos escuchando perfecto. Ok, bueno, perdón, entonces yo me estoy escuchando muy mal. Bueno, alimentos y bebidas creció 4,8%, Sí. se aceleró casi 2 puntos porcentuales en relación, digamos, a lo que había dado en septiembre. Ese, digamos, fue el dato más relevante del mes, más que nada, porque en general alimentos y bebidas, los sectores más pobres, digamos, consumen una mayor proporción de alimentos y bebidas. Entonces, una inflación en esta división siempre repercute más. Un poco el incremento que hubo de combustibles del 3,5 que fue autorizado pudo haber repercutido también, y además, bueno, como mencionabas vos, si bien la brecha cambiaria no tiene un impacto directo en precios, como sí tendría, por ejemplo, una devaluación del tipo de cambio comercial, los niveles que tocó en octubre, que promedió un 120%, digamos, niveles realmente altos, de a poco se empieza a ver un poco de correcciones preventivas o especulativas de precios que también empiezan a afectar. De todos modos, yo sí creería que en noviembre, digamos, por lo menos los primeros días que estamos viendo, ya los relevamientos de precios de consultoras privadas dan que la inflación de alimentos empezó a planchar un poco más, y también tenés una moderación en la brecha cambiaria. Hay que ver qué pasa también con combustibles, si se aprueban nuevos aumentos o no, porque eso también impacta en varios sectores. Y después hay que estar atentos a, bueno, el programa, por ejemplo, de precios máximos que se está empezando a desarmar. Todas esas cositas son las que se combinan y que te empiezan por ahí a traccionar hacia arriba la inflación. Claro, Facu. Sí, Julia, básicamente, ¿hay un cambio entonces o no en lo que es el acelere de la inflación? Porque preocupa el dato también porque es el más alto en un año, digamos, desde noviembre del año pasado, que no teníamos este nivel de inflación. Y la pregunta es qué va a pasar con todas las tarifas que, por ejemplo, están congeladas desde hace más de un año, porque se congelaron a mediados del 2019. ¿Podría acelerarse la inflación en los próximos meses? Sí, bueno, un poco por lo que preguntabas, poner en contexto. Los primeros meses del año es cierto que tuvimos registros inflacionarios mucho más bajos de los que se están empezando a ver, pero también es importante considerar que estos registros bastante más bajos tienen muchísimo que ver con la situación de pandemia que vivimos y con la contracción fenomenal que tuvo la actividad, sobre todo durante los meses de marzo y abril.
Entonces, digamos que fueron registros algo mentirosos, por así decirlo, ¿no? Que no se corresponden con lo que se debería haber esperado para este año. Dicho eso, yo creo que octubre fue un mes particularmente malo por lo que comentaba recién, de que si bien la brecha no tiene un impacto directo en precios, realmente fue un mes muy inestable, de muchísima inestabilidad cambiaria, y además también estamos teniendo micro devaluaciones diarias en el tipo de cambio comercial. Todo eso te empieza a pegar. Sumando, como les decía, el aumento de combustibles, que también es importante. Por eso digo, yo creo que realmente el salto que pegó en octubre es un poco mayor a lo que podríamos esperar en los siguientes meses. Pero lo que comentaba Facundo también es correcto en términos de esperan el año que viene descongelamiento de tarifas. Digamos, no se sabe cuál va a ser el timing, no se sabe cómo, en qué porcentaje van a aumentar, pero, por ejemplo, si analizamos el presupuesto 2021 que envían, en el cual los subsidios que se esperan pagar por tarifas se mantienen en términos del producto, significa que por lo menos las tarifas van a ir aumentando junto con el PBI nominal. O sea que, digamos que se estaría viendo que se busca descongelar tarifas. Eso, bueno, dependiendo cuánto y cómo, sí, va a impactar en precios y el desarme de programas también. Por eso va a ser muy importante cómo se van a reajustar todos estos precios relativos de cara a lo que viene. Y efectivamente es esperable ver más registros como el que estamos viendo ahora que los que vimos a principios de año. Nico. ¿Cómo estás, Julia? Buenas noches. Es raro, con la contracción que tuvo la economía argentina, es raro que hubiéramos tenido, aunque sea poca, que hubiéramos seguido teniendo inflación, ¿no? O sea, ya somos un caso raro de estudio. Pero ¿qué va a pasar? Hoy se conoció que una de las medidas del Banco Central es subir la tasa de interés. ¿Qué va a pasar con esa enorme emisión que no le quedó otra al Estado Nacional que recurrir a la emisión? Lo dijeron todos los economistas, del más liberal al más heterodoxo. ¿Qué va a pasar con toda esa emisión cuando empieza a circular? Bueno, es una pregunta interesante. Digamos, efectivamente hoy tenés muchísimos pesos dando vueltas. Esto, bueno, fue una combinación de situaciones, como bien decís, no solamente lo dijeron economistas argentinos o argentinas, sino también en el mundo, ¿sí? O sea, para hacer frente a la pandemia, la política, digamos, recomendada era una expansión del gasto. El problema con el que se encontró Argentina es que no tenía financiamiento, ¿no? Entonces tuvo que recurrir a la emisión. De cara a lo que viene, digamos, el Banco Central está tratando de en parte absorber a través del ELIX o de pases remunerados esa emisión, pero la realidad es que es bastante más. Por lo tanto, parte, digamos, de esa emisión podría llegar a ser absorbida, con una reactivación de la actividad. Pero bueno, realmente está ahí, digamos, el quid de la cuestión, ver cómo se van a terminar, a dónde se van a terminar redirigiendo esos pesos para que no terminen acelerando la inflación. Digamos, pasa por ahí la cuestión, cómo se van a terminar reabsorbiendo. ¿Qué pasa con el comportamiento del dólar paralelo en algún punto? ¿Se espera que baje, que siga subiendo? Bueno, lo que ocurre con el esquema cambiario actual que tenemos hoy es que no es estable en el tiempo, ¿sí? Digamos, hoy tenemos un cepo, una restricción que no se puede sostener porque genera muchos incentivos, por ejemplo, a adelantar importaciones, a retrasar liquidaciones, eso te perjudica el saldo comercial. Lo que estuvimos viendo estas semanas, bueno, bajó abruptamente, digamos, de a 10 pesos más hasta casi alcanzar ya directamente el dólar oficial por atesoramiento. Y después de vuelta volvió a subir, entonces es difícil poder decirte hoy, bueno, qué va a pasar. Lo que sí te puedo decir es que es fundamental las señales que se empiecen a enviar, por ejemplo, las que mandó Guzmán hace algunas semanas, diciendo que no se van a financiar más con adelantos transitorios, o por ejemplo mensajes de que se está hablando con el FMI, de que se está llegando a un acuerdo, de que se está buscando llegar. Todas esas cuestiones, digamos, son las que te van a empezar a encaminar un poco la situación y te van a permitir salir de este esquema tan restrictivo cambiario que tenemos hoy en día.
digamos, es el camino que debería tomar el gobierno, ser consistente, mandar estas señales para poder empezar a desarmar un poco el esquema cambiario. En la medida que sigamos con este esquema es muy difícil que realmente puedas controlar la brecha. Pero, Están sí. muy desalineados los... Sí, perdón. No, sí, Julia, con respecto a esto puntualmente, ¿se le terminó la munición al gobierno? Digamos, porque hubo más de 2 semanas de baja y ahora tenemos esta suba. Más allá de las señales, en la práctica, la intervención del gobierno a través, por ejemplo, de los bonos que tiene la ANSES, ¿se le terminó, digamos, esa artillería que tenía el gobierno para bajar el dólar paralelo? ¿O qué está pasando que nuevamente sube y con fuerza? Sí, un poco se le terminó la artillería y un poco es que, digamos, en la medida, como te digo, es un sistema que no es sostenible. Entonces, en la medida que vos sigas poniendo parches, porque en realidad no son medidas que solucionan el problema de fondo, cada vez te van a empezar a durar menos. Además de que vos ya venías teniendo este problema, digamos, de brecha cambiaria, de pérdida de reservas, que se tenía que solucionar, digamos, las maneras eran 3, o apretar más el cepo, o desdoblar, o ir a una devaluación. El 15 de septiembre se definió apretar más el cepo y a partir de entonces se empezó a fogonear más la brecha y es como que se empezó a retroalimentar este sistema en el cual tanto entre el Ministerio de Economía como el Banco Central, como bien decís, empezaron, digamos, a tirar toda la artillería que tenían, subir tasas, etcétera, ya en un contexto donde, no quiero decir que era inevitable volver atrás, pero ya habías, digamos, como fogoneado tanto la brecha y llegado a un nivel tan alto de incertidumbre y a niveles tan altos, digamos, de dólar paralelo que no tenía ni siquiera sentido, que ahí te das cuenta que ya ni siquiera el mecanismo de la tasa o el mecanismo de los bonos son efectivos, sino que más bien lo que va a ser efectivo son estas señales de consistencia, de que estás mirando, que estás emitiendo mucho, de que estás parando la emisión, de que el año que viene, de cara a lo que viene, digamos, vas a financiarte de alguna otra manera y no todo con emisión, que vas a poder empezar a acceder al crédito de a poco. Por ejemplo, las licitaciones exitosas también son buenas señales, pero digo, es una combinación de políticas y de señales que tienen que ir en un sentido y en la medida que se vuelva para atrás o que se estén mandando mensajes confusos, digamos, esta inestabilidad cambiaria va a seguir, porque la realidad es que la artillería que hoy están poniendo son parches, no solucionan de fondo el problema. Julia, gracias. Que tengas buenas noches. Igualmente para todos. Gracias. El día de hoy comenzó con una noticia acerca del cannabis, ¿no? Una planta que su uso medicinal, más que nada, ayuda a muchas enfermedades a pasarlo un poco mejor, a sentir menos dolor y demás. La reglamentación que dio el gobierno nacional también se dio en la legislatura porteña y eso abre toda una discusión de qué va a suceder de ahora en más. No solamente de cómo va a darse esa reglamentación, sino también cuáles son las posibilidades económicas que trae esto para la Argentina. Ya venimos por el corte.